Tengan todos muy buenas tardes. Vamos a, ya mismo, en el poco tiempo que tenemos, vamos a dar algunas ideas relevantes sobre dos delitos que son los delitos que más carga procesal tienen a nivel nacional. Son los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad, tipificado en el artículo 274 del Código Penal, y el delito de omisión a la asistencia familiar, tipificado en el artículo 149 del Código Penal. Ambos delitos representan el 55% de la carga procesal a nivel nacional, 40% para los delitos de omisión, 15% para los delitos de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Por tanto, son dos delitos que ocupan la mayor atención del Poder Judicial y por tanto creo que merecen un análisis especial, un análisis riguroso, en la medida que la creencia generalizada en la praxis judicial es que estos son delitos muy simples, delitos fáciles de demostrar y fáciles también de condenar. Pero en la investigación que he podido realizar sobre ambos delitos, pues he encontrado que hay una serie de situaciones muy poco estudiadas que merecen un mayor análisis de parte de los abogados, de parte de los jueces, fiscales y por supuesto de los estudiantes universitarios. Entonces, ahí tienen ustedes a la vista el primer libro que publiqué el año pasado, el año 2018, por Gaceta Jurídica, precisamente con el título Delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad o drogadicción y proceso inmediato. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces vamos a aclarar rápidamente que la conducta ilícita consiste en conducir un vehículo motorizado en la vía pública en estado de ebriedad. ¿Pero qué significa estado de ebriedad? Pues el legislador ha considerado a una persona ebria en tanto y en cuanto el grado de alcohol en el organismo supere determinados límites legales. Si es más de 0.5 gramos, entonces comete el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad, pero de vehículos de transporte privado. En tanto que para servicio de transporte público, de pasajeros, de carga, de mercancía, el límite disminuye a 0.25. Quiere decir que el legislador ha asociado el estado de ebriedad a una determinada cantidad de alcohol en la sangre. Esa es la opción legislativa que ha tomado nuestro legislador peruano. En otros países, por ejemplo, hay tolerancia cero al consumo de alcohol. Basta cualquier cuantificación del grado de alcohol para que se consuma el delito de conducción de vehículo en estado de ebriedad. Pero esa es nuestra opción legislativa. Esto quiere decir entonces que si en este momento me ofrece, que creo que no va a ser así, una copa de vino al terminar esta conferencia y me voy a mi domicilio en mi carro y la policía me interviene, quiere decir que yo no he cometido un delito de conducción en estado de ebriedad, porque la ley exige que tenga más de 0.5 gramos litro en el organismo y definitivamente una copa de vino jamás va a superar ese límite. Tendrían que ser 4 o 5 copas de vino. Entonces lo que se reprime es el consumo excesivo de alcohol a efectos de la conducción, el consumo excesivo. Por tanto, el consumo no responsable. Siguiente. Es tanta la importancia de esta conducta ilícita que en nuestro país tiene una doble tipificación y una doble sanción. Esto es, a la par que es un delito contra la seguridad pública, un delito de mera actividad, un delito de peligro abstracto, porque el legislador no ha exigido un resultado dañoso, no exige que como consecuencia de la conducción en ebriedad se produzca un resultado dañoso, por ejemplo, lesiones o muerte. Porque si esto fuera así, ya estaríamos en otro delito, que sería el delito de homicidio culposo con la agravante de infracción a las reglas de tránsito, mejor dicho, con la agravante de conducir en estado de ebriedad, o lesiones culposas.
también con dicha agravante. Es un delito de mera actividad. Lo que hace el legislador es adelantar las barreras de protección a la sociedad, puesto que resulta evidentemente peligroso que una persona conduzca un vehículo que de por sí es un instrumento que crea riesgo bajo la influencia del alcohol en las condiciones físicas y psíquicas. Pero también dicho comportamiento constituye una infracción al Código de Tránsito, y es una infracción muy grave, que tiene una sanción de multa de una unidad impositiva tributaria y también de inhabilitación de la licencia de conducir hasta por 3 años. Entonces, desde acá, estimados estudiantes y abogados, ¿no creen que hay algo medio extraño en que un comportamiento tenga una doble tipificación y una doble sanción? ¿No les parece que ahí podría vulnerarse un principio? Y ese principio se llama el ne bis in idem. No se puede sancionar 2 veces a una misma persona por un mismo comportamiento. Entonces es un tema sumamente interesante que podría tardarse toda una tarde en analizar qué teoría debería aplicarse en nuestro país en relación al ne bis in idem. ¿Cuál prevalece? ¿La sanción administrativa o la sanción penal? ¿Prevalece el que sancionó primero y no el después? ¿O es que el derecho penal tiene preeminencia sobre el derecho administrativo, como reza el título preliminar del Código Procesal Penal? Eso es un tema ya de por sí que merece todo un análisis. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, en este delito, que es un delito que según las estadísticas, cada hora en nuestro país ocurre un accidente de tránsito por conducción de vehículos en estado de ebriedad. Cada hora, fíjense. Y cada hora en nuestro país hay 10 accidentes de tránsito. Este es un problema muy sensible. Hay más muertes por conducción de vehículos que por homicidios. Esa es la realidad de nuestro país. Entonces, la policía en sus labores de prevención del delito relacionado con la conducción de vehículos, realiza controles aleatorios de alcoholemia. Ustedes pueden ver allí una foto que puede ser cotidiana en cualquier parte del país. Siguiente, por favor. ¿En qué consiste estos controles? En hacer 2 pruebas. Una prueba que es cualitativa, que se llama prueba de aire expirado. Y si esta prueba de aire expirado en el conductor sale positivo, que es un líquido que se decolora de rosáceo a transparente, y eso es un indicativo que uno tiene alcohol en la sangre, el conductor está en la obligación de someterse a un segundo examen, que se le llama un examen cuantitativo, que es el examen de dosaje etílico que se realiza a través de una extracción de una muestra de sangre. Y eso nos va a dar un resultado que es relevante desde el punto de vista típico. Nos va a dar la cantidad de alcohol en la sangre del conductor. Si la cantidad de alcohol es menor a 0.5 gramos litro, significa que el comportamiento es atípico. Es un comportamiento neutral, socialmente aceptable. O sea, es socialmente aceptable tomar una copa de licor, que puede ser acompañado de cualquier almuerzo o cena, y conducir. Eso no es objeto de reproche ni desde el punto de vista administrativo, ni tampoco desde el punto de vista penal. Siguiente, por favor. Siguiente. Bien, entonces, para la realización de esta prueba, tanto cualitativa como cuantitativa, hay determinadas garantías. Una garantía elemental, dado que se trata de una medida restrictiva de un derecho. ¿Qué derecho se vulnera si es que me van a extraer una muestra de sangre? El derecho a la integridad corpórea, porque me están extrayendo un líquido. Entonces, se requieren unas garantías mínimas elementales. El policía tiene que comunicarle al intervenido las razones de esa medida. El intervenido tiene derecho a que pueda presenciar una persona de confianza ese examen, y finalmente debe haber una constancia de estos derechos. Siguiente, por favor. También es importante tener en cuenta que con la extracción de la muestra, o mejor dicho, la extracción de la sangre del conductor debe dividirse en 2 muestras.
Una muestra es la que se va a utilizar de manera inmediata. Pero si el conductor no está conforme con el resultado del procesamiento de esa primera muestra, tiene derecho a que dentro de los 15 días siguientes, o hasta los 15 días siguientes, tiene derecho a exigir que la segunda muestra sea objeto de procesamiento. Me explico. Imagínense que el resultado sale 0.6 gramos litro de alcohol en la sangre. Ya cometieron el delito. Pero de pronto ustedes advierten que únicamente tomaron 1 o 2 copas de vino o cerveza, 2 vasos de cerveza. Entonces desconfían del resultado de esa primera prueba. Entonces tienen derecho a pedir una segunda prueba. Esto dentro de los 15 días de la extracción. Es una suerte entonces de contramuestra o contraprueba. Y esa es la que definitivamente permitirá establecer si superó o no los límites. Siguiente. Bien, quiero ir al punto más importante, y esto es lo que ha merecido la elaboración de un proyecto de ley que presenté al Colegio de Abogados de la Libertad. Saben ustedes que los colegios de abogados tienen iniciativa legislativa. El Colegio de Abogados de la Libertad formó una comisión, aprobó este proyecto y fue presentado al Congreso de la República. Ya ustedes saben los sucesos políticos y esperemos que ese proyecto en el siguiente Congreso, a partir de enero, después de las elecciones, pueda retomar su debate. Entonces les voy a informar en qué consiste este proyecto de ley, que es una reforma de la norma penal. Hay un serio problema con la conducción en estado de ebriedad. El problema es que hay una confusión entre los operadores jurídicos si se trata de una restricción o se trata de una detención, el hecho de que un conductor sea intervenido en aparente estado de ebriedad. Lo voy a explicar de otra manera. Imagínense que hay un control de alcoholemia en cualquier zona de la ciudad de Trujillo. Usualmente los controles son yéndose a la carretera Huanchaco, generalmente los fines de semana. Entonces todos los vehículos que transitan por esa zona tienen la obligación, los conductores, de someterse a ese examen de alcoholemia. No pueden negarse, porque si se niegan, cometería a su vez el conductor un delito. Es el delito de desobediencia a la autoridad en su modalidad agravada. Muy bien. Entonces el policía le hace una prueba de aire expirado, que es soplar una cánula con un líquido, con un químico. Si se decolora de rosáceo a transparente, es un indicativo que hay alcohol en la sangre. Y a continuación, si es positivo, solo si es positivo, se lo conducirá al intervenido a la sanidad de la policía para el examen de dosaje etílico. Bien. Pero acá viene el problema, porque entre el momento de la extracción de la muestra y el procesamiento y resultado de dicha prueba puede demorar 8 horas, 10, 15 horas, 24 y en otros lugares 15 días. Es decir, va a depender mucho de la logística de cada ciudad. En nuestra ciudad aproximadamente son 15 horas. Pero, ¿qué ocurre con el conductor? En muchas ocasiones el conductor es llevado a una carceleta a la espera del resultado del procesamiento de la sangre que se le ha extraído. Y cuando se le ingresa una carceleta, en buena cuenta lo está deteniendo. O sea, lo que se inició como una restricción de un derecho, que es el derecho a la integridad, es una medida restrictiva de derechos que está prevista en nuestro Código Procesal Penal, se desnaturalizó y se convirtió en una detención. Entonces, mi respuesta es que se convierte en una detención que es ilegal, una detención arbitraria. Siguiente, por favor, siguiente. Ya, la anterior. ¿Por qué es arbitraria? Porque la detención policial se encuentra tipificada, prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal. Y esto tiene lugar ante el conocimiento fundado, directo, inmediato de la realización de un delito, que es observada, percibida por el policía. Entonces interviene para evitar la consumación del delito, o interviene
para lograr la detención del mismo, evitar la fuga del sujeto agente del delito. Pero para ello se necesita un conocimiento manifiesto, indubitable, categórico que se ha realizado el delito. Y eso no sucede en los controles de alcoholemia. En los controles de alcoholemia, la prueba cualitativa nos da un mero indicio de la comisión del delito, nos da simplemente el dato preliminar de que esa persona ha ingerido alcohol, pero nada más, puesto que lo relevante es el grado de alcohol en el organismo. Por tanto, mi propuesta es de que solamente la policía puede ordenar el ingreso, el intervenir en una carceleta cuando existen signos indubitables de que el conductor se encuentra en estado de ebriedad. Y la respuesta viene a continuación. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya, ahí está. Es la ley 27753. Esa ley establece o aprueba una tabla de alcoholemia en diferentes periodos. Para efectos del tipo penal del 274, lo relevante es el segundo periodo, mejor dicho, a partir del segundo periodo hacia el tercero, cuarto y más arriba. El segundo periodo va de 0.5 a 1.5 gramos litro, que es el periodo de ebriedad. El siguiente periodo es de ebriedad absoluta, noten. Pero cada periodo de alcoholemia genera determinados síntomas en el conductor. Por ejemplo, si el conductor, si como hecho antecedente a la intervención del conductor, la policía advierte que hay una velocidad excesiva, ha estado manejando en zigzag, desobedece las órdenes del patrullero de detenerse, a la hora que se baja el conductor se cae por último porque no puede ni siquiera coordinar sus movimientos, y a veces incluso se choca, ¿no? Se choca con un poste o sube la vereda y no puede gestionar palabra alguna, los ojos se encuentran totalmente enrojecidos. Todos esos son indicativos asociados al periodo de ebriedad, cuando no de ebriedad absoluta. Por tanto, esos indicios sí le permiten al policía proceder a una detención, a diferencia del conductor que no presenta ninguno de esos síntomas, pero que existe un indicativo que ha ingerido alcohol, pero no en grado suficiente que permita concluir razonablemente que ha cometido un delito de conducción en estado de ebriedad. Entonces es un indicativo importante para que la policía pueda diferenciar entre detención y restricción. Siguiente, por favor. Siguiente. Ya. Entonces, el proyecto de ley consiste en lo siguiente. El proyecto de ley consiste en lo siguiente. Se pretende la modificación del artículo 274 del Código Penal. Hay que modificar ese artículo. ¿En qué sentido? En el sentido de incorporar al tipo, a la descripción típica, la medición del grado de alcohol en aire expirado, que sería el equivalente a 0.25 miligramos por litro. Me voy a explicar. Para determinar el grado de alcohol en el organismo, actualmente, como está diseñado el 274 del Código Penal, solo permite a través de una extracción de una muestra de sangre. Pero esa es una medida invasiva porque implica extraernos de nuestro organismo esa muestra. Pero si, como en otros países, España por ejemplo, se permitiera la medición del grado de alcohol a través del aire expirado, esa sería una medida menos invasiva y sería más favorable para la libertad de los ciudadanos. Vamos a retomar nuestro ejemplo. Tomo una copa de vino y me voy a mi casa. Resulta que en la esquina de la avenida del Arco hay un operativo de alcoholemia. Si ya ingresara ese mecanismo, esa nueva modificación del Código Penal, los policías, la anterior por favor diapositiva, los policías tendrían que tener ese aparato, que es un alcoholímetro, que permite que el conductor sople y automáticamente sale la cantidad de alcohol en el organismo. Por tanto, si sale menos de 0.25, porque esa es la equivalencia
de grado de litro de alcohol en la sangre es equivalente a miligramos cuando se trata de soplar. Si sale menos de 0.5 miligramos de alcohol en la sangre, de alcohol en el organismo, perdón, yo podría irme a mi casa sin ningún problema. Seguiría mi trayecto. Pero como no utilizan esos aparatos, siguiente por favor, y todavía no se ha modificado el Código Penal, ¿saben lo que va a ocurrir? Así tomen ustedes media copa de vino, si sale positivo en la prueba de aire expirado, los van a llevar, incluso a la fuerza, a que le saquen una muestra de sangre. Y por cierto, ustedes van a tener que pagar esa prueba, porque lo paga el conductor, ¿verdad? Y van a perder tiempo, horas, cuando no, podrían ser incluso ingresados a una carceleta. Entonces, esa norma debería ser modificada. Bien. Siguiente, por favor, siguiente. La anterior, por favor, la anterior. También se tendría que modificar el artículo 213 del Código Procesal Penal. El artículo 213 del Código Procesal Penal, ¿en qué sentido? Miren, esos alcoholímetros en prueba de aire expirado también tienen defectos, pueden contener errores. Imagínense, tienen un margen de error muy pequeño. Imagínense que sale su prueba de alcoholímetro en aire expirado, sale 0.26. Y ustedes dicen, no, pero no, es imposible, yo tomó solo una copa. Señor policía, le pido, ahora sí le pido como mi derecho, una prueba de dosaje etílico. O sea, le pido una extracción de muestra de sangre porque estoy seguro que el resultado va a salir menos. Si lo ven, ahora la prueba de dosaje etílico más bien sería un derecho del conductor, una contraprueba a la prueba de aire expirado. Y eso favorece, sin duda alguna, mejor los derechos de los ciudadanos. Ya, ahora sí, siguiente. Me quedan 5 minutos. Siguiente. Ya, este es el segundo libro que he publicado este año, que es el delito de omisión a la asistencia familiar, y esto ha sido por Legis P. Seguramente ustedes en sus smartphones tienen esa página de Legis que tiene información relevante y actualizada, sobre todo en materia penal. Es más, ahí van a encontrar muchas resoluciones expedidas por la sala a la cual pertenece, la tercera sala penal de apelaciones de la libertad. Siguiente, por favor, siguiente. Bueno, saben que este delito se encuentra tipificado en el artículo 149 del Código Penal, pues tiene un tipo base que está en el primer párrafo, y el delito es bastante sencillo, ¿no? El que incumple una resolución judicial que ordena el pago de los alimentos. Eso, en nuestro país, es un delito. Digo en nuestro país porque en Chile y en Ecuador no es delito. Entonces, esa es la opción que ha tomado nuestro legislador. Siguiente. El segundo párrafo tiene que ver, o es un delito cualificado, le llamo cualificado de comisión, porque no solamente implica una omisión, sino también implica una acción. Es decir, yo omito cumplir los alimentos, pero además lo hago simulando otra obligación de alimentos, o renunciando o abandonando mi trabajo. Es una, entonces, combinación entre omisión y acción. Por eso le llamo delito cualificado de comisión. Siguiente. Y el tercer párrafo es un delito cualificado de resultado, es decir, como consecuencia de la omisión al pago de los alimentos, el beneficiario adolece de lesiones graves o incluso la muerte. Es un delito preterintencional. Dolosamente incumplo los alimentos, pero culposamente tengo responsabilidad en el resultado. Culposamente, preterintencional. Siguiente. ¿Qué sistema hemos adoptado en nuestro país? El sistema indirecto. ¿Qué es sistema directo o indirecto? Miren, los alimentos, ¿dónde se encuentran regulados? En el Código Civil. Ahí se establece quiénes son los obligados y quiénes son los beneficiarios. Por tanto, voy a utilizar este ejemplo porque es el más generalizado, ¿no? El 95% de las demandas por alimentos lo hace la madre, quien se queda con la tenencia de los niños. Esas son las estadísticas. Entonces, en otros países basta que el padre incumpla con el pago de alimentos para que se consuma el delito. Pero en nuestro país eso es insuficiente.
En nuestro país se exige que la madre tenga que demandar los alimentos. Y una vez que obtiene una resolución favorable, si la incumple el obligado, recién se consuma el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Qué sistema es mejor? Creo yo que el sistema directo, que lo tienen muchos países. Siguiente, por favor. Además, también nuestro país, o la opción que ha tenido, es también bastante restringida, porque, miren, en el tema de alimentos se permite y se promueve incluso que las partes puedan arribar a una conciliación por alimentos, ¿verdad? De hecho, que hay una serie de centros de conciliación, tanto privados como públicos, que sirven para lograr recomponer el conflicto y que se pongan de acuerdo para determinado pago de una pensión. Pero ¿qué pasa si el papá y la mamá se van a un centro de conciliación y no cumple el padre? No cumple el padre con lo acordado en esa acta de conciliación. Quiere decir entonces que se puede denunciar, la madre puede denunciar por el delito de omisión a la asistencia familiar, por incumplimiento de esa acta de conciliación. No, fíjense, no se puede, porque en nuestro país solamente se ha regulado el incumplimiento de una resolución judicial. Y esa acta de conciliación no es una resolución judicial, salvo que esa acta, la madre interponga una demanda de ejecución de acta de conciliación, que eso va a generar un auto de ejecución. En otros países basta que haya un acuerdo para que ya pueda consumarse el delito de omisión a la asistencia familiar. Entonces, nuevamente encontramos otra restricción. Hemos seguido, por cierto, el modelo de España nosotros. Entonces, la resolución judicial no necesariamente es una sentencia, también puede ser un auto, por ejemplo, el auto de asignación anticipada de alimentos. Si le incumple el demandado, comete delito de omisión a la asistencia familiar. Siguiente. Bien, entonces, para terminar ya, hay una creencia generalizada en los procesos de omisión a la asistencia familiar de creer que la resolución que ordena el pago de los alimentos debe contener el apercibimiento de remitirse copias certificadas al Ministerio Público para que inicie la acción penal por este delito. Entonces, más o menos se piensa de esta manera. Entonces, esa resolución con ese apercibimiento sería un requisito de procedibilidad. O sea, si la resolución no le ponen el apercibimiento, no se puede iniciar un proceso penal. A eso se le llama requisito de procedibilidad. Y por tanto, en un proceso penal podría plantearse una cuestión previa que ataca justamente el hecho que no existe o no se satisface este requisito. Bueno, les diré que eso es un completo error, es un error. La idea de que contenga ese apercibimiento de remitirse copias certificadas, para lo único que sirve es para sustituir a la denuncia de parte. Así de simple. Es decir, ¿cómo se inicia el ejercicio de la acción penal? Puede ser por denuncia de parte, ¿verdad?, del afectado. Puede ser de oficio también, se entera por cualquier medio de la fiscalía de un delito y puede iniciar su investigación. Entonces, lo que ha querido el legislador es evitar un gasto a la parte denunciante, porque contratar un abogado para que realice una denuncia cuesta, ¿verdad? Hay que pagarle al abogado, es parte de sus honorarios profesionales, es legítimo. Entonces el legislador ha pensado, pero si la madre demanda alimentos a favor de sus hijos, seguramente no tiene solvencia económica. Entonces, ¿cómo ayudamos, cómo la protegemos, cómo generamos una tutela efectiva a favor de estas madres? Hay que evitarle la denuncia. Entonces, ¿qué se hace? El juez de paz, letrado que ve los alimentos, le remite directamente copias a la fiscalía. ¿Y qué se evita? Una denuncia. Eso se llama denuncia de oficio. Denuncia de oficio. Siguiente. Ya, siguiente. ¿Cuál es el bien jurídico tutelado en el delito de omisión a la asistencia familiar? Por favor, borren de esos libros que dicen que el bien jurídico es la familia, porque ese es un error. No es el bien jurídico de la familia.
Es más, la familia ya está disuelta, ya está fragmentada. Los alimentos son la consecuencia de una separación, ¿verdad?, entre los padres. Si no, no hubiera proceso de alimentos, ¿verdad? Si no, la obligación es de ambos padres, ¿no?, de asistir a sus hijos. En realidad, el bien jurídico tutelado más adecuado, más que se condice más, es la integridad. Por una razón muy simple: si tú no le das alimentos a una criatura, a un niño, se muere, se va a enfermar, se va a morir. Entonces su subsistencia está en peligro. Por eso es que lo que más se condice con este delito es la integridad material y moral. Siguiente. Ya, acá termino en 5 minutos. ¿Qué modelo es el más adecuado respecto a esta problemática de la falta de pago de los alimentos? Hay 2 modelos y yo estoy proponiendo en un proyecto de ley un tercer modelo, porque acá les cuento el siguiente proyecto de ley que va a ser presentado al siguiente Congreso. Estrictamente no hay Congreso ahora, ¿verdad? Ya. 1. Modelo de despenalización. Hay muchos países que no lo tienen como delito, el incumplimiento de la obligación de alimentos. No es delito. Ejemplo, Chile; ejemplo, Ecuador; ejemplo, Puerto Rico. No es delito. Ah, qué insensibles que son. No. Han creado otros mecanismos más interesantes que les voy a comentar. El otro modelo es de penalización. Esto es, si es delito. Y eso lo tiene la mayor cantidad de países, tanto de Latinoamérica como de Europa, ¿ya?, incluyendo, por supuesto, España, que es una fuente directa de nuestro sistema punitivo. Y yo he creado el modelo residual, que es la combinación de ambos. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Se acabó? ¿No hay más? Ah, ya. Qué raro. Bueno, la anterior, a ver, entonces. Se ha congelado. Ya, muy bueno, mientras ven eso. ¿Qué es lo que yo propongo? La madre que demanda alimentos tiene que pasar un peregrinaje procesal. Así le llamo yo, un peregrinaje procesal. Porque primero tiene que ir un proceso civil de alimentos. Una vez que concluye el proceso civil y se mantiene renuente el demandado al pago de los alimentos, entra una fase que se llama de ejecución de sentencia, donde siguen generándose las pensiones y se hace una liquidación de las pensiones devengadas y tampoco paga el demandado. ¿Y qué hace la madre? Tiene que iniciar otro proceso, que es el proceso penal por el delito de omisión a la asistencia familiar. ¿Cuántos procesos van ya? 2. Y en el proceso penal de alimentos, que más o menos durará 2 años, agreguen al año y medio del proceso civil, ¿cuánto va? 3 años y medio, y ni un sol está pagando el demandado. Solamente paga ante la amenaza de la pena, de la cárcel. Esto es, cuando se le condena, generalmente esas condenas son suspendidas, no va directamente a la cárcel, se le impone como regla de conducta el pago de los alimentos. Se le amonesta, se prorroga el plazo de ejecución de la pena, y cuando ya se va a revocar la condicionalidad de la pena y ya lo van a mandar a la cárcel, recién paga. Pero después de 5, 4 años y medio. Entonces algo está funcionando mal, ¿verdad? Algo está mal ahí. Entonces, ¿en qué consiste mi proyecto de ley? En que al juez que tiene conocimiento del proceso de alimentos, él es el que hay que darle más poder, hay que empoderarlo para que él pueda señalar como apercibimiento la detención del demandado si es que no paga los alimentos. Si ustedes revisan su código procesal civil, esa figura ya existe, sino que el juez civil tiene solamente 24 horas para detenerlo. Sí existe ese apercibimiento. Entonces, tomando el ejemplo de Chile y de Ecuador, yo creo que se le debe amplificar ese poder.
y permitirle al juez civil que pueda detener al incumplidor de los alimentos hasta 30 días. Hasta 30 días. Pero, si el demandado al segundo día paga los alimentos, tiene que recuperar su libertad, porque lo que se quiere es que no pierda su trabajo, porque los alimentos van a seguir devengándose. Lo que se quiere es proteger la fuente de ingresos. De tal manera que solamente el proceso penal se abrirá si es que se ha agotado ese apercibimiento en la vía civil. O sea, tiene que haberse agotado la posibilidad de detención hasta por 30 días. Y el mensaje es muy simple. Mira, te voy a detener 30 días en la vía civil y vas a ver cómo es una prisión. Imagínate si te vas 3 años en la vía penal. Entonces se lo va a pensar muy bien el demandado, porque aunque fue detenido un día, 2 o 3, dependiendo si pagó o no las pensiones, ya va a experimentar lo terrible que es una cárcel. Solamente entonces la vía penal estaría abierta para aquellos que siguen renuentes al pago de las pensiones, pese a estar 30 días detenido por efecto del juez civil. Entonces, el agotamiento de la detención civil se convertiría en un requisito de procedibilidad del ejercicio de la acción penal. Créanme que si seguimos ese proyecto de ley, ya no vamos a tener 40% de la carga procesal por ese delito. Les aseguro que va a disminuir, cuando no, al 5%, y esto es. Entonces, ese es un proyecto que se basa en estadísticas, que se basa en experiencia comparada. Ha funcionado en Ecuador, en Chile, en Costa Rica, en Puerto Rico, ha funcionado de manera eficiente y creo que podría perfectamente aplicarse a nuestro país. Muchísimas gracias.